Buenos días. Este es el teórico de psicopatología 2, el teórico número 9, que deberíamos haber dictado el viernes 28 de agosto y no se pudo por desconocidas razones técnicas. Bueno, se lo acercamos de esta manera para que puedan ir avanzando con los conceptos y retomamos en la próxima clase, ¿sí? En la clase de hoy está destinada a comenzar a desarrollar el módulo 4 de nuestro programa. Voy a compartir ahí pantalla para ustedes. El módulo 4 se llama La clínica psicoanalítica de las neurosis, la neurosis como estructura, conceptos claves en la clínica. Es decir que en este módulo es donde francamente comenzamos a alejarnos de la idea de las neurosis y la psicosis como enfermedades mentales. Freud comienza a distanciarse cada vez más del modelo médico en el que había arraigado los primeros tiempos de su práctica, para empezar a pensar la neurosis, la psicosis y la perversión como estructuras subjetivas. Es este viraje del que hablamos al principio de nuestro programa, de las neurosis y la psicosis como enfermedades hacia las neurosis y la psicosis como estructuras subjetivas, es decir, como posibilidades diferentes de alcanzar una estructuración psíquica. Para pensar la neurosis como estructura, va a ser clave en Freud el desarrollo de dos conceptos con los que ustedes ya están familiarizados: el concepto de complejo de castración y el concepto de complejo de Edipo. Y lo que nosotros les proponemos, tratando de estar a la altura de los tiempos y de nuestra formación, es recorrer esos conceptos tal como Freud los presentó y poder hacer una revisión crítica de los conceptos freudianos. Hago esta aclaración primero porque son conceptos, especialmente el complejo de Edipo, es un concepto que está sumamente vulgarizado, ¿no? Que forma parte hasta del saber popular. La gente anda diciendo por ahí, uy, qué Edipo que tenés con tu papá, bueno, cosas así. Esa versión vulgarizada es esta idea de que la nena se enamora del papá y el niño se enamora de la mamá. Bueno, eso tiene que ver con la apropiación del saber popular de algunos conceptos de psicoanálisis. Acá nos vamos a detener en poder plantear más cuidadosamente a qué se refiere Freud con el complejo de Edipo y a no quedarnos con la anécdota de la triangulación edípica. Y lo mismo nos sucede con el complejo de castración, quizás porque Freud lo definió de esta manera. Es una noción que se presta a muchos deslizamientos imaginarios que producen franca confusión, ¿no? En tanto, castración no tiene que ver con privar a nadie de ninguna parte de su cuerpo, sino que tiene que ver justamente con una inscripción. Complejo de Edipo y complejo de castración son operaciones que Freud intentó definir para dar cuenta de este modelo que ya venimos recorriendo desde la primera unidad de nuestro programa, para dar cuenta de cómo ciertas inscripciones del otro operan estructurando el psiquismo, y el modo en que cada uno se las arregla con esas inscripciones, metaboliza esas inscripciones, nos puede dar la clave interpretativa de los síntomas neuróticos y los síntomas psicóticos, ¿sí? Así que una vez más, así como hicimos ya con el concepto de fantasía o con el concepto de trauma, los invito a despojarse, de centrarse de lo que nuestras nociones de sentido común nos sugieren sobre estas ideas y poder adentrarnos en la profundidad de los conceptos freudianos sobre estas cuestiones que son, diría, contrarios al saber popular sobre estas cuestiones. Otra cuestión que recae sobre las nociones del complejo de Edipo y castración es que Freud era un machista que piensa que las mujeres se estructuran
en función de la envidia de los varones, o que la estructura subjetiva de las mujeres solo tiene que ver con el deseo de ser madre. No voy a decir ni que sí ni que no, juzguen ustedes. Lo que yo puedo decir es que, como ya dijimos varias veces, cada autor es hijo de su época y escribe siempre en discusión, en interlocución con las ideas de su época. Entonces, entiendo que estos conceptos, si bien están teñidos de cuestiones ideológicas y morales que hacen a la Viena de Freud, son operadores vigentes, importantes, para pensar cómo se estructura la subjetividad, y que por supuesto tenemos que revisarlos críticamente a la luz de las características de nuestra época y a la luz de lo que nos enseñan 100 años de desarrollo de la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero bueno, les proponemos entonces hacer la lectura de los textos para después poder criticarlos. Vamos a dedicar 2 clases a recorrer entonces los 4 textos fundamentales de Freud sobre complejo de castración y complejo de Edipo. Esos textos son algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, la organización genital infantil, la disolución del complejo de Edipo y la conferencia a la que Freud llama la feminidad. ¿Qué queremos decir con estructura? Les recuerdo esta noción que trabajamos en el primer teórico, en el primer y el segundo teórico del año, cuando hablamos de qué es la psicopatología, cuál es la posición de nuestra cátedra respecto de cómo pensar hoy la psicopatología y cuál es la vigencia de la psicopatología freudiana. Con esta autora que es Silvia Bleichmer, los habíamos invitado para pensar el sufrimiento psíquico y para poder pensarlo a la luz de nuestra época, poder diferenciar lo que llamamos las invariantes estructurales de las condiciones de producción de subjetividad. Habíamos definido estas invariantes estructurales como aspectos que se dan en la constitución de cualquier sujeto humano, en cualquier geografía, en cualquier época, ¿no? Que son iguales para todos, para nosotros en Tucumán y para quienes vivan en Bangladesh, para nosotros que vivimos en el siglo XXI y para quienes hubieran vivido en el siglo XVIII. ¿Por qué son invariantes? Porque hacen a las condiciones mismas de lo humano. Y habíamos nombrado como estas invariantes estructurales la alteridad, nadie escapa a que hay otros; la diferencia, nadie escapa a el hecho de que hay otros, pero que esos otros no son iguales; nadie escapa a la dependencia, es decir, la característica del cachorro humano es su indefensión, de modo que para conservar siquiera la vida está sujeto a depender de otro, a que otro se haga cargo de sostener la vida; y la finitud. Y creo que habíamos hecho un juego en el primer teórico. Yo había dicho que le daba por aprobada la materia con 10 a alguien que encontrara algún ejemplo de un sujeto humano que escapara a alguna de estas invariantes estructurales, porque son la condición de lo humano mismo: alteridad, diferencia, dependencia, finitud. Y que debíamos diferenciar estas invariantes estructurales de las condiciones de producción de subjetividad. Las condiciones de producción de subjetividad dependen de la época, dependen del momento histórico, dependen de las condiciones socioeconómicas, dependen de las variantes culturales, y en este sentido sí podríamos marcar condiciones de condiciones de producción de subjetividad muy distintas para alguien que vive en el 2021 que para alguien que vive en el 2020 o en 1954, para alguien que vive en la cultura calchaquí que para alguien que vive en la cultura oriental. Es decir, las condiciones de producción de subjetividad son ese conjunto de características culturales que funcionan como matriz que recibe a un sujeto y que por lo tanto determina enormes diferencias entre los seres humanos, más allá de estas invariantes estructurales que todos compartimos. ¿Por qué les recuerdo estos conceptos?
Porque cuando decimos que los conceptos de complejo de castración y complejo de Edipo son conceptos centrales para comprender por qué Freud empieza a hablar de estructuras subjetivas, estamos hablando de que son modelos teóricos para pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo se las arregla un sujeto en función de los aportes del otro, con estas invariantes estructurales a las que inevitablemente está expuesto, la presencia de los otros, la diferencia con los otros, la dependencia de los otros, la finitud de la propia vida y las condiciones de producción de subjetividad. De modo que, vuelvo, los conceptos de complejo de castración y complejo de Edipo no son una anécdota, un cuentito para explicar cómo la mamá lo quiere al hijo varón más que a la nena mujer, no, son condiciones, son modelos teóricos muy abstractos, no son una anécdota, no son un observable, son modelos teóricos muy abstractos para poder pensar entonces cómo se estructura la subjetividad humana en función de la combinatoria de invariantes y condiciones de producción de subjetividad. Esto quiere decir que cuando agotemos la unidad sobre complejo de castración y complejo de Edipo, lo que esperaríamos sería que ustedes puedan relacionar esos conceptos, castración y Edipo, con estos conceptos, invariantes estructurales, condiciones de producción de la subjetividad. Otra aclaración que quiero hacer, porque contribuye a hacer cierta depuración epistemológica de los conceptos, es diferenciar el sexo, los roles y la sexuación. Digo que los diferenciemos porque cuando uno toma silvestremente el texto de Freud, como les decía hace un rato, está teñido de las cuestiones morales e ideológicas, es decir, de las condiciones de producción de subjetividad de Freud, que vivía en esa Viena, en ese momento, en esa clase de médicos que pululaban por la universidad y los hospitales, en fin, en una época donde no existía la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, el texto de Freud está plagado de cuestiones que tienen que ver con esto, con las condiciones de su época, y entonces a veces vamos a encontrar que están confundidos o que se pueden confundir allí estos tres órdenes, el orden del sexo, el orden de los roles y el orden de la sexuación. Con el sexo nos referimos al orden biológico, que hasta acá es binario, es decir, existen dos sexos biológicos, macho, hembra, y los otros modos que pudiéramos encontrar en el campo biológico, como por ejemplo el hermafroditismo, hasta acá son combinaciones de macho y hembra. Es decir, el orden del sexo en el campo biológico es binario. Lo podemos discutir si quieren, qué pena que no pudimos dar esta clase en vivo, pero no va a faltar oportunidad. Pero no hay modo de definir el sexo si no es por referencia a macho o hembra, el sexo biológico, ¿sí? Hay que diferenciar el sexo de los roles. Los roles se refieren a un ordenamiento social. Es decir, en cualquier sociedad, según las condiciones de producción de subjetividad de la época, vamos a encontrar roles asignados a el género masculino, el género femenino. En otras épocas, como la actual, lo que vamos a encontrar es una dispersión de roles, es la aparición de nuevas categorías que exceden de algún modo lo que hacen los varones, lo que hacen las mujeres, sino que se da lugar a lo que hacen los sujetos que pertenecen a distintas categorías que se corresponden con la diversidad sexual. Se ponen en cuestión esos estereotipos, se defienden esos estereotipos, se construyen nuevos estereotipos, se los deconstruyen, pero todo esto tiene que ver con el campo de la categoría social del rol, ¿sí? Y otra cuestión es la sexuación. La sexuación es el modo en que un sujeto se inscribe en la sexualidad y que es independiente
tanto de su sexo biológico como de los roles sexuales que caracterizan a su cultura. ¿Mm? Lo complicado es confundir el sexo con la sexuación, ¿no? Que es una cuestión subjetiva, o la sexuación con los roles, ¿no? Luego, cuando avancemos un poco en la lectura de estos textos, vamos a poder discutir, por ejemplo, la cuestión de la autopercepción del propio sexo, o la identidad autopercibida, ¿no? Conceptos que en este momento están en discusión en el campo de las ciencias sociales y que, como ustedes saben, son objeto de polémica. Bueno, entonces, para leer los textos de Freud, yo les propongo que estén atentos a pensar cuando estamos hablando del orden biológico, cuando estamos hablando de los roles asignados a los géneros, que eso es el orden social, y cuando estamos hablando de la sexuación. El modelo del complejo de Edipo y el modelo del complejo de castración se ocupan de la sexuación. El modelo del complejo de Edipo y el modelo del complejo de castración se ocupan de la sexuación. No se ocupan de, no está Freud intentando explicar la construcción del género como categoría social, ¿sí? Está tratando de explicar algo que se inscribe en el campo del sujeto y que tiene que ver con el orden de un aparato psíquico estructurado en consciente, preconsciente, inconsciente, ¿sí? Entonces, Freud no está hablando de roles genéricos, ni mucho menos está hablando de la biología. Hechas estas precisiones, que espero que en algún momento podamos retomar, vamos a referirnos al primer texto de Freud sobre este tema. Yo les sugiero comenzar por este texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Fíjense qué interesante, porque desde el título mismo ya está planteado que Freud no está hablando del sexo. Está hablando de que la realidad del cuerpo no construye el psiquismo, ¿no? Porque la realidad del cuerpo, macho o hembra, no tiene que ver con la inscripción psíquica. Entonces, él dice con toda claridad consecuencias psíquicas de la cuestión anatómica o de la diferencia anatómica. En este texto, algunas consecuencias, Freud desarrolla fundamentalmente el concepto de complejo de castración o experiencia normativa de la castración. Nos parece interesante esta definición, experiencia normativa, para poder ubicar que la castración, despejándola de cualquier connotación imaginaria de un castigo, de algo que se arranca, de algo que se corta, de algo que se priva, la castración, el complejo de castración, tiene que ver con una normativa, es decir, con un orden de regulación. Bien. ¿Cómo define Freud al complejo de castración? El complejo de castración, fíjense, no tiene que ver con una parte del cuerpo, sino con una inscripción psíquica por la cual el niño reconoce e inscribe la diferencia anatómica de los sexos, no sin angustiarse. Lo que Freud va a plantear acá es que el descubrimiento de la diferencia, el descubrimiento de que no somos todos iguales, el descubrimiento de que no completamos al otro, no es natural, sino que es algo que se inscribe, y que se inscribe no sin atravesar un momento de angustia. Entonces, complejo de castración es esto, es la operatoria por la cual el niño reconoce e inscribe al precio de la angustia la diferencia anatómica de los sexos. Esto uno puede decir, bueno, pero ¿por qué esto es angustiante? Uno puede decir, pero si es natural, hay varones, mujeres, ¿por qué esto sería angustiante? Porque pone en jaque el narcisismo del niño. Lo que Freud va a tratar de transmitir es que el niño pasa de un estado de cierta completud imaginaria por
un tiempo de angustia para poder reconocer e inscribir que no está completo, que no está completo. Y a eso Freud dice que se inscribe por la vía de la percepción de la diferencia anatómica de los sexos. Dice Freud en el texto, si hasta ese momento el niño vivía en la ilusión de la omnipotencia, de serlo todo para el otro, ahora deberá aceptar que el universo está compuesto por hombres y mujeres. Pero sobre todo, deberá aceptar que el cuerpo tiene sus límites y que la posibilidad de satisfacción de sus deseos tiene límites. Por eso la castración es una experiencia normativa. Viene a inscribir que hay posibilidades y límites. Y lo que nos está proponiendo Freud pensar es que eso se inscribe a partir de cierta experiencia que tiene que ver con el cuerpo, que atraviesa el cuerpo. En el texto, algunas consecuencias psíquicas, vamos a ver que Freud está particularmente interesado, y esto es muy polémico, lo vamos a discutir. Freud está particularmente interesado en mostrar que este pasaje por vivencias que van permitiendo la inscripción de la diferencia, este pasaje por instancias de estructuración no sin angustia que van a permitir inscribir la diferencia anatómica de los sexos, no es vivido de igual manera por el varoncito que por las mujeres. Entonces, en el texto se dedica a desarrollar primero cómo sería el atravesamiento del complejo de castración en el niño y luego en la niña. Ya empiezan los problemas porque primero los niños, bueno, voy a volver a defender a Freud, que es un hijo de su siglo. Nosotros hoy empezaremos por las niñas. Pero bueno, Freud sitúa entonces en el texto una serie de momentos lógicos que es importante que ustedes reconozcan como tales, como momentos lógicos, y no como experiencias, anécdotas, cosas que le pasan a los chicos que no tienen mayor importancia, ¿no? Bueno, Freud dice que el niño parte de la premisa universal del falo, es decir, de la idea de que todos tienen un genital igual al suyo. Lo que me interesa destacar es que si todos tienen un igual, quiere decir que no hay diferencia. Freud está planteando esto, que pasamos de un momento de omnipotencia, donde todos son iguales a mí, a un momento de angustia que me lleva a inscribir una diferencia. Pero partimos de esta idea, lo que él llama la premisa universal del falo, la creencia loca, la fantasía, la teoría sexual infantil de que existe un solo órgano genital que es el pene. Pero ojo, Freud dice premisa universal del falo, para tratar de plantear que es una zona del cuerpo que está particularmente investida porque es fuente de placer y porque se permite sostener esta creencia de que todos somos iguales. Dice Freud que la premisa universal del falo coincide con un tiempo en que el niño está francamente entregado a la actividad masturbatoria y que a la manipulación de sus genitales, ¿sí? Y que esto que en algún momento es tolerado por los adultos, en algún momento empieza a ser objeto de sanción, ¿no? Ustedes van a encontrar en el texto el modo en que se sancionaba en esa época, ¿no? Por ejemplo, la mamá amenazaba con cortar el pene o amenazaba con que cuando venga el papá lo iba a llevar al médico. Probablemente, y ahí vamos a las condiciones de producción de subjetividad, a los niños de hoy en día no se los amenaza de esa forma, pero se los amenaza. Es decir, hay un momento en que la actividad masturbatoria del niño empieza a molestar al adulto y el adulto empieza a ejercer sobre esa actividad masturbatoria una acción represiva, es decir, empieza a instar al niño a que abandone esa práctica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Ya hay momentos en que los adultos son un poco más tolerantes con la actividad autoerótica del niño,
hay un momento en que ya no se soporta, ya no es gracioso, ya no es en público, ya tiene que empezar a ir a la escuela, entonces va a haber que empezar a dejar de hacer esas cosas, en fin, ¿no? De modo que la forma de la amenaza puede variar. Difícilmente hoy encontremos así amenazas como te voy a llevar al médico para que te corte el pene, ¿no? Pero la amenaza de alguna manera existe. Entonces, ahí entramos en el campo de lo que tiene que ver con variaciones que tienen que ver con el modo de producción y la subjetividad, pero que la amenaza existe. Es decir, que el adulto comienza a reprimir lo que antes había ofrecido y tolerado. Dice Freud que el niño no le da ningún crédito a esta amenaza, no le da ningún crédito a esta amenaza hasta que percibe en alguna compañerita de juegos o en alguna otra mujer la diferencia sexual, es decir, percibe la inexistencia de un órgano igual al suyo en la mujer. Y que entonces, recién entonces, resignifica la amenaza de castración considerándola posible. Dice Freud que entonces, a partir de que se resignifica la amenaza de castración y se la considera posible, a partir de que el niño deja de desestimar la amenaza de castración y empieza a considerarla posible, se le produce un conflicto. Se le produce un conflicto entre esa parte tan preciada de su cuerpo, ¿sí? Es decir, el niño se ve en esta disyuntiva, ¿no? De si continuar con la actividad masturbatoria y entonces ser sancionado, o preservar esa parte tan privilegiada de su cuerpo. Dice Freud además que si el niño resignifica la amenaza de castración y le da crédito, es porque también hay un punto de emergencia, de angustia, al descubrir que la madre está castrada, ¿no? Esto hay que leerlo muy entre líneas en el texto, ¿no? Pero me interesa que ustedes puedan percibir que percibir la diferencia sexual, percibir que no todos somos iguales, percibir esto que el niño se representa como que la madre está castrada, ya sabemos que no está castrada, ¿no? Es la teoría sexual que el niño construye, ¿no? Que la madre tenía pene, pero fue despojada de ese pene, produce estados de angustia, ¿no? Deja al niño sumido en un estado de angustia. Y dice Freud que este conflicto angustioso, en el caso de las neurosis, en el caso de los niños que serán neuróticos, se resuelve por la vía del narcisismo, a saber, renuncia a la actividad masturbatoria y conserva esta parte tan preciada de su cuerpo. Cuando articulemos complejo de castración a complejo de Edipo, vamos a apelar a un modelo que ustedes ya conocen, que es el modelo de la soldadura, y vamos a reconstruir ahí que, tenemos que agregar un dato, que es que esta actividad masturbatoria que caracteriza a este tiempo de la estructuración del psiquismo, tiene que ver con las fantasías incestuosas, y que algo de esto es lo que el adulto percibe, empieza a incomodarlo y empieza a reprimir. Entonces Freud dice que el niño se ve en este conflicto de continuar con la actividad masturbatoria que de algún modo está ligada al objeto incestuoso o conservar esa parte tan preciada de su cuerpo. Entonces dice Freud, el niño renuncia a la madre. El niño renuncia a la madre, conserva esa parte tan preciada de su cuerpo, pero este niño ya no es el mismo de la premisa universal del falo, ¿no? Es, en cambio, este niño que reconoce e inscribe al precio de la angustia la diferencia anatómica de los sexos, pero también reconoce e inscribe al precio de la angustia que no es posible toda satisfacción de sus deseos, ¿no? Que hay deseos a los que tiene que renunciar, que el deseo tiene límites. ¿Cómo plantea, en cambio, Freud el complejo de castración en la niña? Freud dice, el resultado es el mismo, es decir, para la niña también se trata de
inscribir la diferencia, para la niña también se trata de inscribir al precio de la angustia. Para la niña también se trata de inscribir la diferencia anatómica y la imposibilidad de alcanzar toda satisfacción, ¿no? Digo, si Freud va a plantear que el proceso en el varón y en la niña, el proceso, el recorrido, los tiempos son asimétricos, el punto de llegada es el mismo, ¿no? Se inscribe la diferencia anatómica y ahora deberá aceptar que el universo está compuesto por hombres y mujeres y que su cuerpo y que las posibilidades de satisfacción de sus deseos tienen límites. Pero ¿por qué es distinta la experiencia para el niño que para la niña? Bueno, por las condiciones de producción de subjetividad de la época, en gran medida, ¿no? Porque, no sé, en la época de Freud, las niñas juegan distinto, a las niñas se las educa distinto, las niñas tienen acceso a la información de una manera distinta en la época de Freud. Entonces, esto le hace pensar que el recorrido por el complejo de castración es diferente. Ahora, Freud también plantea en el atravesamiento del complejo de castración en la niña una serie de tiempos lógicos, que son los que yo les estoy citando acá, y que es importante que ustedes puedan reconocer en el texto sin perderse en la anécdota, ¿no? Sin perderse en la anécdota de si la cuestión es si tuvo o no un compañerito de juegos o un primito varón, o qué pasaría si la niña solo tiene primitas mujeres, en fin, ¿no? Me interesa entonces que, más allá de la anécdota de cómo atraviesa cada sujeto esto, ustedes puedan reconocer acá una serie de instancias lógicas que nos conducen a la inscripción de la castración. Dice Freud que para la niña, la cuestión también arranca con la premisa universal del falo, es decir, que la niña sostiene la fantasía, la loca teoría sexual infantil, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado, cuando hemos desarrollado las fantasías, hemos hablado de las teorías sexuales infantiles? La línea sostiene la teoría sexual infantil de que hay un solo genital. Hay un solo genital, entonces dice Freud, en la niña también partimos de la premisa universal del falo. Que cuando la niña percibe la diferencia sexual, y esto es lo que, sobre todo, las teorías queer le van a criticar a Freud, es discutible, que cuando la niña percibe la diferencia sexual, cae en la envidia del pene. Esta es la cuestión que se le discute a Freud en tanto a su posición falocéntrica, ¿no? Porque Freud dice, bueno, perdón, los críticos de Freud, críticos muy serios algunos, dicen, bueno, pero ¿por qué la niña envidiaría lo que tiene el otro en vez de valorar lo que tiene? Dice que el registro de Freud en este punto es que esto tiene que ver con la diferencia anatómica, en tanto los genitales del varón son ostensiblemente visibles y los de la niña no. Esta es un poco la explicación de Freud, ¿no? Entonces, que si bien tanto el niño como la niña se encuentran en un momento donde sostienen su loca creencia en un único genital, y están entregados a la actividad masturbatoria, manipulando fundamentalmente la zona genital, habría en la niña una envidia del pene al percibir la diferencia, una envidia del órgano genital masculino al que considera superior, más notorio, al que imaginariza como mejor o superior al propio. Entonces dice Freud, ante la percepción de la diferencia sexual, la niña cae en la envidia del pene y el complejo de masculinidad. Es decir, que dice Freud que la reacción de la pequeña niña es intentar comportarse como un varón y tratar de sostener la premisa universal del falo inventando una nueva teoría, que es que ya le va a crecer, ¿no? Es decir que, fíjense, si para el varón, ante la percepción de la diferencia sexual, la teoría que el varón inventa es que se lo cortaron, y por eso le da crédito a la amenaza de castración, dice Freud que la teoría de la niña es que ya le va a crecer, ¿no? Que el pene ya le va a crecer.
Entonces lo que Freud está situando es que tanto para el varón como para la niña, la primera defensa respecto de la percepción de la diferencia sexual es negarla, ¿no? Es tratar de sostener que hay un único genital. Lo que pasa es que a algunas ya les va a crecer y a otras se lo cortaron, ¿no? Es la construcción defensiva de fantasías que le permiten al niño y a la niña eh, acotar la angustia que la diferencia produce. ¿Mm? Entonces, este concepto muy cuestionado de la envidia del pene y del complejo de masculinidad tienen que ver con una primera respuesta de la niña ante la percepción de la diferencia sexual para intentar no angustiarse. Son modos de sostener que somos todos iguales, que somos todos iguales. Una diferencia de tiempo nomás, ya le va a crecer. Pero luego dice Freud, también se produce para la niña este registro, esta percepción de que la madre también está castrada. La madre también está castrada. Y que esto le produce odio, ya que la niña acusa a la madre de haberla hecho inferior al varón. ¿Mm? Esto es una cuestión que Freud además después va a rescatar mucho en el discurso de sus pacientes mujeres, ¿no? De sus pacientes histéricas, quejándose mucho, por ejemplo, de la preferencia de sus madres por los hijos varones, ¿no? Bueno, ahí hay una reminiscencia de lo que Freud va a conceptualizar como complejo de Edipo, pero me interesa que ustedes puedan ubicar acá esto como un tiempo lógico, ¿no? La niña intenta defenderse de la diferencia sexual pensando que ya le va a crecer, intenta comportarse como un pequeño varoncito, hasta que percibe que la madre también está castrada y esto le produce odio, odio a la madre. Hasta acá, la madre venía siendo un objeto incestuoso. La madre venía siendo, para la pequeña niña, un objeto de amor. La percepción de que está castrada y la percepción de que la hizo inferior al varón produce este viraje, dice Freud, hacia el odio. Plantea entonces tres salidas posibles para el complejo de castración. Dice que hay mujeres que como respuesta a la percepción de la diferencia sexual y la percepción de que la madre está castrada, caen en una inhibición y se apartan de la vida sexual. Esa sería una primera respuesta, la inhibición. Mujeres que nunca estarán interesadas en lo sexual. Una segunda respuesta posible, dice Freud, es que la niña quede entrampada en este deseo de estar dotada del pene del hombre. Es decir, que de algún modo se configure allí, se consolide, se cristalice esta posición que tiene que ver con el complejo de masculinidad. Quedar suspendida en este deseo de estar dotada de pene. Concepto también muy discutido y que va a ser muy discutido a partir de las últimas décadas del siglo XX por las teorías queer y que va a ser muy discutido también al interior del psicoanálisis por autores como la propia Sylvia Gleichmann, ¿no? Pero Freud está tratando de explicar aquí lo que él observa clínicamente en las mujeres adultas. Entonces dice, bueno, a ver, una respuesta posible es no abandonar nunca el complejo de masculinidad, permanecer suspendida en este deseo de estar dotada de un pene como el hombre. Y la tercera salida, la salida más neurótica, dice Freud, es la de encontrar o tener el deseo de encontrar sustitutos del pene, ¿no? Es decir, que hay una salida posible, hay un viraje que es abandonar el deseo de estar dotada del pene y buscar objetos igualmente valiosos, objetos sustitutivos, ¿no? Por eso dice Freud, objetos que tengan que ver con lo fálico, ¿no? Ya no son el pene, pero que tienen valor fálico. Señala entonces un nuevo tiempo en el atravesamiento del complejo de castración. Dice que la niña, odiosa de la madre por haberla hecho inferior, se separa de la madre y se orienta hacia el padre. Y aquí ubica Freud la entrada de la niña en el complejo de Edipo, pero en el sentido de la triangulación edípica.
la niña odia a la madre por haberla hecho inferior y se dirige al padre, ama al padre. Dice Freud que, esto lo vamos a recorrer un poco más cuando trabajemos el complejo de Edipo, que esto es la entrada del complejo de Edipo, porque además en la niña, además de haber un viraje de objeto, de la madre al padre, hay un viraje de zona, es decir, la niña empieza a catequizar sus propios genitales, descubre la posibilidad del embarazo, descubre la existencia de la vagina, descubre que las mujeres pueden ser mamás y en esto encuentra una suerte de compensación en relación al varón, y que entonces este tiempo del complejo de Edipo, donde la niña vira hacia el padre, está comandado por los deseos amorosos hacia el padre y el deseo de tener un hijo del padre. Complejo de Edipo, que es una respuesta a la castración, ¿sí? Entonces dice Freud, bueno, ¿cómo se las arregla la niña con la cuestión de las diferencias? Y bueno, vira hacia el padre, encuentra algo tan valioso como el pene, que sería el hijo, y en los tiempos edípicos anhela un hijo del padre. De vuelta, estamos en el orden de la construcción de teorías sexuales infantiles, ¿sí? Y que el destino de estas mociones tiernas hacia el padre es la disolución por decepción. Es decir, serán los adultos, el padre, quien encarne su función, quien producirán, al igual que en el varón, un conflicto en esta niña, ¿no? Un conflicto en esta niña, en tanto no se puede tener un hijo del padre, habrá que producir un nuevo viraje, desistir del padre como objeto de amor, inscribir este límite de que no todos los deseos son posibles, y esto producirá la inscripción de la castración correlativamente a la disolución del complejo de Edipo, es decir, al abandono del padre como objeto de amor, y el viraje hacia otro objeto sustitutivo, exogámico, que pueda darle el hijo. Freud lo dice, algunos feminismos un poco salvajes no leen esa parte del texto, pero Freud le llama a esto ecuación simbólica, ¿no? Dice que el modo en que la mujer se estructura como tal es encontrando objetos sustitutivos con valor fálico. Y da como ejemplo el hijo, no dice que sea el único, pero sin duda, para la época de Freud, la salida de una mujer estaba dada por lo menos en su clase social, ¿no? La salida para una mujer estaba dada por la vía de casarse y tener hijos, ¿no? Era el modo de realización femenina. Sin embargo, Freud dice ecuación simbólica, es decir, dice que distintos objetos fálicos podrán cobrar ese lugar de valor que para la pequeña niña de la época de la premisa universal tenía el pene, ¿no? Entonces, con ecuación simbólica, Freud se refiere a la posibilidad de ir encontrando distintos objetos exogámicos, distintos objetos de deseo de valor fálico, que podrían ser el hombre, el niño, y la ecuación sigue. La ecuación sigue. ¿Sí? Bueno, es decir, la lista de objetos sustitutivos es infinita. Freud ejemplifica con el niño, ¿no? Bueno, esto le ha valido a Freud la acusación, ¿no? De plantear que lo femenino se define por la maternidad. A mí me parece que son lecturas un poco superficiales. Freud está tratando de explicar otra cosa, ¿no? Freud está tratando de explicar, vuelvo acá, Freud está tratando de explicar cómo se estructura un sujeto, es decir, cómo un sujeto inscribe estos límites que tienen que ver con las invariantes estructurales, es decir, cómo un sujeto se las empieza a arreglar con que no todo es posible porque hay otros, no todo es posible porque hay diferencias, no todo es posible porque hay dependencia, y no todo es posible porque el cuerpo es finito, la vida tiene un límite.
¿sí? Me parece que lo central para pensar del concepto de experiencia normativa de la castración es esto, ¿no? Si es un texto que nosotros lo tomamos para pensar esto, cómo se estructura un sujeto, es de suma utilidad. Si es un texto que nosotros usamos para introducir una discusión sobre la cuestión de los roles sexuales, de los géneros en el campo social, no sirve para nada. Es un texto machista, perimido, fuera de lugar, que dice cosas destitutivas de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero Freud no lo escribió para eso, ¿no? Freud lo escribió para explicar cómo se estructura la subjetividad. Y está sujeto, como decía, a ser un hijo de su época, como lo somos nosotros, ¿no? Bueno, esta teoría de la experiencia normativa de la castración, el modo de atravesar el complejo de castración en varones y mujeres, vamos a encontrar que está en revisión. La van a criticar autores como Bleichmark, autores como Delgado. Vamos a leer algunas de esas críticas. Queremos empezar por transmitir cómo piensa estas cosas Freud, porque entendemos, nuevamente, que es un modelo que tiene vigencia, ¿no? Que está sujeto a críticas, pero tiene vigencia. Entonces, los invitamos a leer este texto, algunas consecuencias psíquicas, y vamos a ir articulando la relación entre estructura subjetiva y formación de síntomas a partir del trabajo que ustedes hacen en los prácticos con los historiales de Freud. ¿Sí? Bueno, por ahora vamos a dejar acá, y en el próximo teórico vamos a trabajar con los otros dos textos, la organización genital infantil, la disolución del complejo de Edipo, y luego vamos a trabajar la conferencia de la feminidad. Nos estamos viendo, que estén bien.